siempre trabajando para documentar la historia del automovilismo de Córdoba, de la Argentina y del mundo, porque has estado siguiendo desde hace 66 años, 62. 62 años, la trayectoria de todas las figuras del automovilismo, ¿no? Sí, mira, yo creo que tuve la suerte, como periodista, de vivir una época que no se va a repetir para la República Argentina. La época de Fangio, 5 veces campeón del mundo, Claro. de Froilán González, de Nunca más. Claro, de los Galvez en turismo de carretera, el Gordo Marimón, la Buenos Aires Caracas, y tantas carreras que formaron ídolos que hoy prácticamente no existen, porque las carreras son muy cortitas en autódromo y no crea esa figura especial en los pilotos como ocurría antes, que eran realmente muy audaces, porque correr en ruta a 250 kilómetros por hora, como pasó en los últimos tiempos de la época de Pirín Gradazzi, Claro. con árboles, lomos de burro, realmente había que ser muy audaz y tener un poquito de desprecio a la vida. Un poquito de locura, hay que decirlo. Sí, Era loco, aunque era yo no loco lo lindo. pensaba, ningún corredor piensa que se va a matar. No, no. Exactamente. A Entonces, ver. bueno, esa época ha hecho de que yo diga, pucha, yo viví todo esto, lo voy a plasmar en libros. Y gracias al Claro, Emporio que del tengo Libro que- pude hacerlo, van 12 libros. 12 libros ya. Tenés Pirín Gradazzi, Cabalén, tenés Copelo. Marimón, Copelo, Berta, ¿qué más me estoy olvidando? Curiosidad de Ecos del Motor, la historia de la radio y la televisión de Córdoba, de la industria de Córdoba. Y ahora, y también la historia del automovilismo de Córdoba, que ese fue un trabajo muy grande que hicimos con el profesor Efraín Bischoff. Claro. Un libro que contempla todas las carreras que se corrieron en Córdoba, la historia de los clubes, de la llegada del primer auto, que fue un de Dion Button en 1904. El primer auto, el El 4. primer auto, sí. Mirá. El primer choque, Colón y General Paz, entre una jardinera y un de Dion Button. Ah, Los primeros viajes a la sierra, a Capilla del Monte, salían los diarios en la voz interior. claro, porque Llegó era una un cosa auto, fabulosa. Claro, a Capilla del Monte, a Cosquín. Bueno, todo eso está en ese libro de la historia del automovilismo de Córdoba. un grande, Eduardo, porque la verdad es que son tantas las veces que uno lo ha escuchado en distintas transmisiones, en distintas notas, en distintas presentaciones, que las sigue haciendo. De hecho, sigue dando conferencias y charlas para hablar de todo lo que conoce. ¿Ves? Ya no es un libro abierto, es una biblioteca. Te voy a mostrar, vamos a ir viendo algunas de las imágenes que tenemos para compartir con vos, para que nos hables sobre estos personajes, los cuales vos has estado siguiendo paso a paso a lo largo de la historia del automovilismo. Le decimos a los productores, a Julián, que vaya poniendo el que quiera, porque justamente, ahí está, acá lo tenemos al más grande, Juan Manuel Fangio. A ver, ¿qué podemos decir de Fangio que no se sepa hasta el momento? Vos sabés secretos, porque era incluso amigo de Fangio, ¿no? Así es. Bueno, resulta que todo el mundo lo conoce a Fangio a través de su campaña deportiva, 200 carreras, ganó 64 entre TC, Mecánica Nacional, Sport y Fórmula 1. Pero fíjate este detallito de Fórmula 1. Corrió 51 carreras, ganó 24. Largó de las 51 carreras 48 veces en la primera fila, 2 en la segunda y 1 en la tercera. Una bestia, era Sí, imbatible. que un día le pregunté, porque te voy a contar una anécdota, yo le tomé un examen de conducción a Fangio. ¿Un examen? Claro, porque un día, te cuento rápidamente, en Córdoba, cuando vino a Córdoba un programa que yo hice, el número 1000 de televisión, comiendo un asado en casa, le dije, Juan, quiero que usted me explique por qué es un buen piloto, porque usted tiene que tener algo más que los otros. Claro. Bueno, ahí me contó toda la historia, que se recorrió el circuito en auto el día viernes para ver los lugares menos peligrosos para poder acelerar, que había que salir rápido de las curvas y no llegar con más velocidad. Me contó cómo partía antes, cuando bajaba la bandera al cuadro, dice, cuando el largador mueve el codo o levanta el talón, yo largaba el embrague Y y los largaba arrebataba. unos instantes antes. Y bueno, después la estrategia en carrera, el hecho de que fueran mecánicos. Bueno, y un día cuando presentan el Torino en Buenos Aires, Sí. en el año 66, 13 de noviembre, Fangio conducía uno de los autos, porque estaba muy ligado al Instituto Renault. Claro. Entonces le digo, señor Fangio, me tiene que explicar cómo maneja un piloto de Fórmula 1. Subí con José Ayes, que era mi socio. Mirá vos. Bueno,
el Torino ese después nos enteramos que estaba preparado para turismo carretera, con el cual Gradasi ganó a los 3 meses en San Pedro, en el año 67. Bueno, y veníamos por la recta más larga del circuito, a unos 220 kilómetros por hora, y manejando con una mano, yo atrás, mirándome a mí, dice, bueno, en esta curva llamada de Ascari, porque se fue en el año 53 afuera, esperemos que nosotros no, hay que tirarse el cordón interno y apuntar al interno. Cuando el auto empieza a derrapar, y ¿cómo sabe? Se siente en el cuerpo, con la colita. Claro. Que yo lo sabía o lo aprendí en el turismo carretera con la tierra, Claro, y los lomos de burro. claro. Entonces en ese momento hay que pegarle una patadita rápida al freno. Se asienta la suspensión, se larga el padre del freno y se va hacia el otro sector. Qué maestro. Y así lo hizo, con una precisión asombrosa. Y bajaste de ahí, vos te faltaba el aire y no sabías. No, la verdad que Estaba no. acostumbrado. Al entrar a la curva sí me preocupó un poquito. Bueno. Pero ahí me di cuenta de que realmente maestro. tenía muchas Claro, cosas más que los otros pilotos. Aparte las vivió a todas desde cero siendo Sí, mecánico, como lo decís vos. Seguimos viendo más imágenes de figuras del automovilismo porque está con nosotros Sprinter para que nos diga las cosas destacadas de cada uno de ellos. Este es Gradasi. Bueno, Pirín Gradasi fue una de las grandes figuras del turismo de carretera, ganó 30 carreras de TC y Pirín tenía un estilo de conducción distinto al de Copelo. Copelo le decía el maestro por la suavidad con que manejaba. Pirín entraba con el auto cruzado, realmente era espectacular y ganaba fácilmente en cualquier tipo de auto y era una estratega. Una anécdota cortita, antes de Rafaela que debutaba con un coche monoposto a las 500 millas, me pregunta a mí el día anterior, che, ¿qué promedio hicieron el año pasado? Y le dije 193 kilómetros por hora, Jorge Cupeiro. Bueno, el que gane va a ganar a 197. Y ganó él a 196 metros. O sea, su regularidad, su estrategia hizo de que a pesar de que Copelo iba primero con el Cooper y otros pilotos, al terminar las 500 millas, primero él. Un gran piloto, lamentablemente lo perdimos bastante joven. Claro. Le estábamos preparando la fiesta de sus 70 años en el Museo de la Industria y falleció meses antes. El homenaje para él aquí desde bien de Córdoba, que ya lo hemos tenido con su Falcon y su esposa también mostrándonos su compañera. Bueno, creo que llega Oreste Berta, un amigo tuyo también, que has estado siguiendo desde siempre y del cual también has escrito un libro. Mirá, volvió a la pista de Nürburgring con un Torino, ha sido una cosa espectacular incluso para él, que no lo puede creer. Sí. Bueno, Oreste, un autodidacta, él estudió ingeniería acá en Córdoba y se peleó con los profesores en un examen. ¡Apa! Porque tenía que dar 3 teorías sobre puentes, creo que era. Y él dio 2, no dice, le falta la tercera. Y ahí se enojó, Berta, pero si yo le acabo de dar 2, ¿para qué me pide? Y se peleó y dijo, no estudio más. Y comenzó a ser un autodidacta, compró todos los libros de ingeniería que había en el mundo y sabía más que muchos ingenieros. Y Berta tenía una particularidad, hizo de todo, motores, cajas de velocidades, los chasis, Fórmula 1, claro. El coche de Sport, el Berta LR. Realmente un técnico extraordinario y hay algo que yo quiero destacar. En el año 65 lo había de Tomaso, un argentino que estaba en Europa, en la Maserati, lo invitó para que fuera a trabajar con él. Mirá. Y él prefirió quedarse acá en la Argentina porque le habían prometido que le iban a dar apoyo para hacer el Fórmula 1 internacional, que después no le dieron ese apoyo, por supuesto, ¿no? Así que bueno, pudiendo haber triunfado también en el exterior, se quedó aquí en la Argentina. O sea que tenía la capacidad de enfrentar también un desafío de una nueva escudería desde Argentina, ¿no? Totalmente. No, sí. no sucedió, pero estaba su por capacidad problemas para eso. económicos. Bueno, hay más personalidades. A ver, tenemos algún otro video para que Eduardo nos vaya contando. Bueno, ahí están. Entonces, figuras que llegan desde Los fotografías, ¿no? Como los Galvez. Bueno, los Galvez también, ídolos totales. Donde pasaban los Galvez, la gente se agitaba como si fuera un estadio de fútbol, gritaban. Exactamente. Todo. Los dos eran extraordinarios mecánicos. Hay una anécdota muy curiosa. Una vez hizo una apuesta Oscar Galvez que armaba un motor Ford 59 AB en una pieza a oscuras. ¿Cómo? Sí. Solo armó y la ganó la apuesta. Yo lo vi a Juan Galvez en el año 56 en el Gran Premio, en la firma Visconti en el Parque Cerrado, cambiar las bielas desde abajo
en 38 minutos. Él decía, las carreras se ganan primeramente en el taller y luego en la ruta. Hacían ensayos para hacer el trabajo de cambiar las piezas en los parques cerrados durante los grandes premios para tener esa experiencia durante la carrera. Previo, digamos, Sí. Previas pruebas que después se aplican en Claro, la la Fórmula hacían en 1, el ¿no? taller Después en Buenos empezaron, Aires. claro, empezaron después Entonces, claro, tenían todas las ventajas. Por algo, esta gente es superior al resto, ¿no es cierto? Porque tienen algunas particularidades como pilotos, la forma de experimentar en la ruta y la parte mecánica que hace que puedan triunfar habitualmente. una cosa de loco. Bueno, ¿queda algún tape más, Julián? Está todos los tapes. Bueno, buscamos imágenes para que vos nos puedas dar estos detalles. Los libros, ¿qué contienen estos libros que vos vas publicando? Vas por el libro número 13, ¿no? Número Y 13. estás escribiendo 2 más. Sí, la historia de Ferrari. Yo conocía a muchos de los pilotos de Ferrari, a Castellotti, bueno, Fangio, Froilán González, Reutemann no era también Ferrari. Reutemann, Claro. mexicano Pedro Rodríguez, que es curioso porque de la historia del campeonato mundial, 19 pilotos de Ferrari se mataron, perdieron la vida. Y yo conozco la historia de cada uno de ellos, las causas por las cuales ocurrió. Y creí que era interesante que el público lo supiera. Y bueno, toda la historia de Enzo Ferrari, la escudería Ferrari hasta la actualidad. El otro libro es la historia de los Gálvez, de los hermanos Gálvez, y estoy terminando el de Juan María Traverso, que es, considero, el último ídolo del automovilismo argentino. Después de eso se empezó a aplanar la cosa. Sí, por lo que te contaba. Claro. Y del libro de Fangio se llama El otro Fangio, porque me contó tantas cosas, porque yo hice un libro que los derechos me los adquirió el Museo de Balcarce, donde le hice contar las 200 carreras que corrió. Yo iba a Buenos Aires, a Mercedes-Benz, él me recibía y yo le grababa 8 o 10 carreras así durante 30 años. Y había tantas cosas que me fue contando, incluso yo fui mediador entre él y su hijo para que se arreglaran. Ah, sí, Y que me es una mandó historia muy particular. Don Domingo Marimón. Y bueno, charlando así, me contó muchas cosas y me dijo, esto que te digo, el día que me muera, publicarlo, pero ahora no. Y yo cumplí. Y ese libro Otro Fangio muestra todas las anécdotas, curiosidades de su forma de ser debajo del auto de carrera. Sí. Hay muchas cosas sumamente interesantes que sería largo de exponer de lo que era Fangio debajo del auto de carrera. Sin un nombre sencillo, totalmente sencillo, colaborador de mucha gente. Mira, yo lo llamaba para, supongamos, hacer una carrera de Fórmula 1 en el Autódromo de Cabalén, que me pedía el presidente del club, el ingeniero San Martín. No había nada en el autódromo, ni alambrado tenía. Lo llamé a Fangio, tomó el avión y dice, bueno, ingeniero, hágale una tribunita, póngale el alambrado. Y se hizo la Fórmula 2 en el año 68, al año siguiente, 67, cuando se inauguró el autódromo. Y después hubo otra del año 71 y Fangio tuvo mucho que ver por este contacto que teníamos. Incluso te comento que el primer programa de televisión que yo hice en el año 1956, el que me dio la primera película fue Fangio, que era una película que se llamaba Tributo a Fangio, que hicieron los ingleses, donde él sale manejando, Sí. contaban a bordo de la Maserati. Bueno. Y después cada tanto me llamaban y me decía, che, tengo tal película, la sueca, porque él manejaba Mercedes-Benz. Y bueno, hubo una relación muy linda con respecto a él a través de los años. Bueno, nos encanta que nos puedas contar todo esto, porque estás en plena actividad y porque sos, digamos, uno de los testigos de todos estos detalles del automovilismo, una actividad que apasiona a muchas personas. Hace unos días estuvieron los muchachos de Capicora acá, que vinieron con los autos de toda la provincia de Córdoba. Nos encantó poder contar las historias de estos. Muchos de ellos tienen un taller mecánico, arman el autito, como lo hizo Fangio en su época, como lo hizo Ferrari en su época, y después se lanzan a las pistas y se hacen amigos, compiten. ¿Sabes lo que tiene el automovilismo con respecto a otros deportes? Distintas facetas. Está la preparación del auto, que es una etapa muy importante. Claro. La preparación en el circuito, la carrera en sí, la estrategia de la carrera y, por supuesto, tratar de imponerse. Todo eso va creando un clima muy especial con un aditamento de que uno hace muchos amigos
Y ha cambiado un poco las cosas ahora, porque en la época nuestra, digamos allá por la década del 60, hasta que hablamos de Traverso como el último ídolo, éramos amigos, los corredores, los dirigentes, todos amigos. Y no había los problemas que hay ahora, donde el profesionalismo, el dinero, ha hecho que muchas cosas cambien. Claro que sí, sí, va cambiando, va cambiando. Bueno, lo que me gusta de tu trabajo es que destacas y querés hacerle saber a todo el mundo que hubo figuras que marcaron la trayectoria del deporte del automovilismo en todo el mundo y que surgieron desde la Argentina. No solo Fangio, sino Marimón, estamos hablando de Froilán González. Y personas que trabajaron también en el diseño de los autos y que aún están en Italia, en Francia, trabajando y dando ejemplos, ¿no? Sí, efectivamente. Y también tenemos que mencionar un cordobés, Onofre Marimón, que lamentablemente perdió la vida siendo capitán de Maserati en el año 54 en Nürburgring. Fíjate que ese año 3 argentinos eran capitanes de las 3 escuderías más importantes del mundo. Fangio, Mercedes-Benz, Froilán González, Ferrari, que salió campeón Fangio y subcampeón mundial Froilán González, y Onofre Marimón, capitán de Maserati, que lamentablemente pierde la vida tratando de bajarle el tiempo a Esteban Moss en Nürburgring, que Fangio le había dicho en el hotel: esperame que yo llegue al circuito para que me sigas y te voy a mostrar los lugares donde se puede ganar tiempo. No lo espero, salió con la Maserati y lamentablemente en una curva siguió largo, volcó y perdió la vida cuando tenía 32 años. Un pibe, la verdad, un pibe. Bueno, te agradecemos muchísimo todo tu trabajo y todo tu empeño durante tantos años. Nos encanta que hayas venido a nuestro programa Bien de Córdoba. No, gracias a ustedes. Para mí esto es normal, habitual, porque cuando hay pasión por lo que uno hace, lo hace con toda normalidad. Así que se nota tener toda la vitalidad, Sprinter. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, sigue publicando libros, en este caso con el Emporio. Van a encontrar la historia de Ferrari y el otro es de... Los Galvez. Los Galvez. Atención los fanáticos porque está toda la colección que pueden tener. Me pone esta música de gato y me pone la piel de gallina. Bueno, gracias, Sprinter. Gracias.